Pantalla en negro. Silencio total. Solo se escucha el eco de picos golpeando roca. Luego, una luz tenue parpadea en la oscuridad y aparece un corredor de concreto que no parece tener fin. Imagina descubrir una ciudad entera, enterrada viva, no unas ruinas cualquiera, no un búnker olvidado. Una ciudad diseñada para sobrevivir al apocalipsis, construida para proteger a un solo hombre, excavada en silencio absoluto, bajo los pies de 40,000 personas que nunca eligieron estar ahí. Y lo más perturbador de todo, nadie sabe exactamente qué hay dentro, ni siquiera hoy. El año es 1943. La guerra está cambiando de dirección. Stalingrado acaba de suceder. El ejército alemán más poderoso de la historia fue devorado por un invierno ruso. Hitler lo sabe. Sus generales lo saben. Pero el pueblo alemán todavía no puede saberlo. Y mientras el Tercer Reich seguía actuando victoria frente a las cámaras, lejos de cualquier mirada, debajo de montañas que nadie visitaba, algo colosal estaba tomando forma. En las montañas de la Silesia, hoy territorio polaco, en una región llamada las Alturas de Busa, trabajadores excavaban sin parar. 3 turnos, 10, 12 horas cada uno, temperatura constante de 8 grados bajo tierra, sin luz natural, sin descanso real, sin ninguna posibilidad de negarse, porque esos trabajadores no eran trabajadores, eran prisioneros, 40,000 personas, trasladadas desde el campo de concentración de Gross-Rosen, hacinadas en subcampos dispersos entre los bosques, judíos traídos directamente desde Auschwitz, hombres que llegaron a ese lugar sin saber a dónde los llevaban y que en muchos casos nunca salieron. Se calcula que aproximadamente la mitad de ellos murió allí, no en combate, no por las bombas, murieron cavando, muriendo lentamente, en la oscuridad, abriendo un espacio que su propio torturador nunca llegaría a usar. El proyecto tenía nombre en clave, Riese. En alemán significa gigante, y era exactamente eso, un gigante dormido bajo tierra, alimentado por sangre, construido con secretos, y abandonado de repente, como si alguien hubiera apagado una luz en medio de la noche. 7 sistemas de túneles interconectados. Solo una fracción de ellos fue terminada con concreto. El resto, sostenido apenas por vigas de madera y troncos, se extendía durante kilómetros en distintas direcciones. Algunos tramos hoy están inundados, otros sellados, muchos simplemente desaparecidos bajo la tierra y los árboles que crecieron sobre ellos en 80 años de silencio. Cuando los soviéticos llegaron a Silesia a finales de abril de 1945, encontraron el sitio abandonado. Las herramientas seguían en su lugar, los carros de carga, llenos de escombros, las varillas de perforación, clavadas en las paredes. Todo exactamente como si los obreros hubieran salido a tomar un descanso y simplemente nunca hubieran vuelto. No hubo explosiones, no hubo incendios, no hubo destrucción deliberada como en otros lugares. Solo silencio. Y eso, en sí mismo, es lo que resulta más inquietante. Porque los nazis no eran descuidados. Destruían lo que no querían que el enemigo encontrara. Volaban edificios enteros. Quemaban archivos. Borraban rastros con una precisión casi obsesiva. Pero aquí, en las montañas de la Silesia, lo dejaron todo intacto. ¿Por qué? Hay 2 posibles respuestas, y ninguna de ellas es tranquilizadora. La primera es que salieron con tanta prisa que simplemente no tuvieron tiempo, que el avance soviético los tomó por sorpresa y tuvieron que correr. La segunda es que lo dejaron así adrede,
que algo dentro de esas montañas era demasiado difícil de destruir o demasiado peligroso de intentarlo. Los planos originales del proyecto Reese desaparecieron al final de la guerra. Nadie sabe exactamente dónde están. Nadie sabe si fueron destruidos, robados o si simplemente esperan en algún archivo que nadie ha abierto todavía. Lo que se sabe es que sin ellos es casi imposible determinar el alcance real de lo que fue construido y lo que no. Los pocos documentos que sobrevivieron sugieren que para noviembre de 1944 el proyecto había avanzado alrededor de un 55% de lo planeado, lo que significa que la otra mitad, la parte que nunca fue terminada, está ahí, enterrada, sellada, en algún lugar entre los bosques y las piedras de las alturas de Busa. Jacek Duszak, un maestro polaco, y Jürgen Müller, de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín, llevan años explorando esa zona. Han encontrado pozos que nadie había documentado, shafts verticales que descienden 48 metros en la roca, grandes salas revestidas de madera que revelan la ambición de la construcción. Y en cada visita, la misma conclusión: queda mucho más por descubrir. Según los documentos que sobrevivieron, el proyecto incluía no solo un cuartel general subterráneo para Hitler, sino también una fábrica de armamento oculta bajo tierra, un complejo capaz de albergar a 20.000 personas, sala de conferencias, habitaciones privadas para los líderes del régimen, sistemas de ventilación, líneas telefónicas, generadores propios, una ciudad completa, autosuficiente, invisible desde el aire. Para cada uno de los grandes jerarcas del Tercer Reich estaba previsto un búnker propio, para Goebbels, para Himmler, para los comandantes supremos de la Wehrmacht. Cada metro cúbico estaba asignado con precisión en los planos. Sabemos eso por los pocos testimonios de quienes participaron en la planificación, pero los planos en sí mismos no aparecen, y eso nos lleva a otro lugar, a otro momento, a otra montaña, Obersalzberg, el retiro de montaña de Hitler en Berchtesgaden. Lo que el mundo conoce como el Nido del Águila es apenas la superficie. Debajo del Berghof, la cabaña privada del dictador, existe un sistema de catacumbas que fue parcialmente destruido por las bombas aliadas, pero que nunca ha sido explorado en su totalidad, hasta hoy. Las paredes todavía están en pie, los corredores todavía existen, pero lo que hay más adentro, en los tramos que nadie ha mapeado completamente, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Cada vez que alguien intenta ir más lejos, encuentra una pared, literal o metafóricamente. Mientras tanto, en Berlín, otra pieza del rompecabezas. Debajo del Tiergarten, el gran parque en el corazón de la capital alemana, existe un túnel que nadie usó jamás. 90 metros de largo, 14 metros de ancho, 4,5 metros de altura. Fue redescubierto en 1967, décadas después del fin de la guerra, completamente sellado y olvidado. Era parte de Germania. El proyecto megalómano de Albert Speer para convertir Berlín en la capital del mundo. Una ciudad diseñada no para los que vivían en ella, sino para la eternidad. Para los libros de historia de un imperio que, según Hitler, duraría 1000 años. El túnel bajo el Tiergarten nunca vio pasar un solo automóvil. Fue convertido en fábrica de armamento durante la guerra y luego abandonado. Hoy lo sostienen vigas de refuerzo instaladas en los años 60 porque resultó más barato preservarlo que llenarlo de tierra. Adentro todavía hay una lámpara oxidada colgando del techo. Eso es todo lo que quedó de la capital del mundo. Una lámpara oxidada en un túnel que nadie recuerda
y sin embargo las escaleras que conducen a ese túnel están completamente desgastadas. El roce de miles de pies las erosionó durante los bombardeos. Gente corriendo en la oscuridad, buscando protección debajo de la tierra mientras sus ciudades ardían sobre sus cabezas. El 3 de febrero de 1945, 1000 bombarderos americanos lanzaron un ataque masivo sobre Berlín. Los primeros impactos llegaron a las 11:02 de la mañana. El humo fue tan denso que el día se convirtió en noche. Una tormenta de fuego arrasó barrios enteros durante horas. Miles murieron. Cientos de miles quedaron sin hogar. Los que sobrevivieron en los refugios subterráneos describen el momento de la misma manera. Un golpe sordo, un silencio ominoso, la incertidumbre de si las paredes aguantarían. Y luego, al salir, un paisaje irreconocible. Calles que ya no existían, edificios convertidos en montones de escombros ardiendo. El kiosco de la esquina, desaparecido. Todo en llamas. Eso era la realidad en la superficie. Abajo, en cambio, la historia era diferente. Abajo, los elegidos esperaban. En Dortmund, uno de los sistemas de refugios más grandes construidos durante la guerra, permanece casi intacto hoy en día. 5 kilómetros de túneles terminados. Capacidad para 80.000 personas. Construido para salvar vidas en uno de los momentos más oscuros de la historia moderna. Nunca fue usado. La guerra terminó antes de que pudiera ser habilitado. Y desde entonces simplemente existe ahí abajo, en el subsuelo de la ciudad, con sus planes de 1943 todavía pegados en las paredes, mostrando cómo habrían sido las habitaciones, los corredores, los sistemas de ventilación. Todo perfectamente detallado, todo perfectamente inútil. Los documentos de facturación muestran que las obras continuaron hasta abril de 1945. Todavía había gente trabajando en ese túnel cuando la guerra ya estaba perdida, cuando todo el mundo lo sabía, cuando solo quedaba seguir cavando porque nadie había dado la orden de parar. Y esa imagen es quizás la más perturbadora de todas. No la de los prisioneros muriendo en la oscuridad, no la de los bombardeos reduciendo ciudades a cenizas, sino la de hombres siguiendo cavando, en abril del 45, en un túnel que nunca sería terminado, para un régimen que ya no existía, por orden de nadie, porque así funciona la maquinaria del horror, no se detiene de golpe, se va apagando lentamente, instrucción por instrucción, hasta que alguien finalmente suelta la pala y se va a casa, si es que todavía había una casa a la que volver. El 30 de abril de 1945, Hitler se retiró a sus habitaciones subterráneas bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Afuera, los soviéticos ya estaban dentro de la ciudad. Los cañones sonaban a pocas cuadras. La batalla se escuchaba en los corredores del búnker. Adentro, silencio. Rochus Misch, uno de los últimos hombres en salir de ese búnker, describe esos días finales con una calma que resulta más inquietante que cualquier grito. Hitler quería terminar con todo el 22 de abril, dice. Pero luego llegó un mensaje de radio. Los alemanes tenían que seguir defendiendo Berlín 2 o 3 semanas más. Cuando Hitler se enteró, dijo que deberían haberlo pensado antes. La guerra estaba perdida. Y entonces esperó. Durante 8 días más esperó en ese búnker, mientras su ejército se desintegraba, mientras sus ciudades ardían, mientras los prisioneros que habían cavado Riese morían sin saber para qué habían cavado. Y en algún lugar bajo las montañas de la Silesia, los túneles seguían ahí, silenciosos, inundados en algunas partes, sellados en otras, esperando también ellos, esperando que alguien encontrara lo que quedó dentro.
Hoy, los investigadores que intentan mapear el sistema RISE en su totalidad calculan que apenas han explorado una fracción del total. Los portales sellados fueron camuflados con tanta habilidad que décadas de búsqueda no han sido suficientes para encontrarlos todos. Sobre algunos de ellos crecen árboles de 40, 50, 60 años. La Tierra los tragó. Hay una teoría que circula entre los historiadores que llevan años estudiando el caso. No es confirmada, no puede serlo, pero tampoco puede descartarse. Dice que los últimos prisioneros que quedaron en el sitio al final de la guerra, los que recibieron la orden de camuflar las entradas, nunca fueron evacuados. Dice que desaparecieron junto con sus supervisores, sin rastro, sin registro, sin explicación. Si eso es verdad, entonces en algún lugar de esas montañas no solo hay túneles sin explorar, hay algo más. Y 80 años después de que el Tercer Reich se derrumbara, nadie sabe exactamente qué. El bosque creció, las entradas desaparecieron, los planos se perdieron, y el gigante sigue ahí, en silencio, debajo de la tierra, esperando que alguien haga la pregunta correcta.